Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre cultura y clima laboral. Creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Que a muchos de nosotros nos ha tocado pasar, ¿no? En todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones tanto pequeñas como grandes, es algo que hemos vivido en el día a día, ¿no? En la realidad. Ok, el clima laboral, ¿no? Básicamente el clima laboral es el ambiente en el cual desarrollamos nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Esto es importante porque influye en los colaboradores y en la satisfacción de ellos, ¿no? Y la satisfacción de ellos determina la productividad, ¿correcto?, de la empresa. Entonces, tenemos que la calidad de este clima laboral influye en los resultados de todos los miembros pertenecientes a un grupo de trabajo, ¿no? Sabemos que la gente feliz es más productiva, ¿no? Vende mejor y son mucho más creativos. Hemos hablado en anteriores oportunidades que, si bien es cierto, contamos con un cliente interno y externo, ¿no? Las grandes organizaciones y las organizaciones que realmente quieren obtener resultados, pues van a preocuparse mucho por los clientes internos, que son básicamente los empleados, y finalmente eso se va a ver reflejado en el cliente externo. Bien. Dentro del clima laboral, ¿no? Tenemos que hay componentes tanto tangibles e intangibles, ¿no? Dentro de los componentes tangibles, contamos con lo que llamaríamos la remuneración económica, ¿no? Los salarios, los bonos, las primas, etcétera, ¿no? Tenemos también las condiciones de la oficina, la ubicación, la iluminación, ¿no? La capacidad organizacional, ¿no? Los recursos en general, etc. Dentro de los componentes intangibles tenemos la comunicación, el tipo de liderazgo, la motivación y el compromiso y las relaciones interpersonales, ¿no? Que hemos visto en una anterior oportunidad. Para muchos directivos, lo único que importa es la productividad de su personal, pero no se detienen a pensar que para que realmente se dé la productividad, tiene que haber un ambiente que sea propicio y que genere el que los colaboradores den lo mejor de sí, ¿no? De repente nos ubicamos en la pandemia, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Que ha afectado drásticamente el mercado laboral a nivel mundial, ¿no? Ante esta crisis sanitaria, las empresas o las organizaciones han debido de responder con agilidad, ¿no? Adaptándose a un escenario que, si bien es cierto, es inesperado, requiere de un cambio drástico, ¿no? De un cambio ágil, ¿no? Para continuar con las operaciones, ¿no? La forma de trabajar que hoy estamos experimentando es un trabajo remoto, ¿no? Es una respuesta efectiva a todas las demandas que se tiene hoy en día, ¿no? Podemos continuar las tareas dentro de ambientes remotos también, y eso no quita, ¿no?, que el clima laboral siga siendo el esperado y el mejor, ¿no?, para que los colaboradores generen justamente la productividad. Ahora bien, dentro del clima laboral podemos encontrar un concepto que es también importante, ¿no? No es igual, pero es importante y muchas veces es confundido, ¿no? Frecuentemente el concepto de clima laboral se confunde con el de cultura organizacional, ¿no? Entonces, el clima laboral no es uniforme, ¿no? El clima laboral va a variar dependiendo de la clase de empleados, ¿no? O de las personas que ingresen a laborar allí, pero por el contrario la cultura resulta siendo un poco más estable porque es algo ya que se instaura dentro de la empresa. Entonces decimos que la cultura organizacional es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, creencias y valores, ¿no? Hábitos también y formas de interactuar dentro de la organización, ¿no? La conexión entre cultura organizacional y clima laboral se basa específicamente en que las políticas, la misión, los valores
se manejen dentro de la empresa, ¿no? Es decir, la cultura influirá directamente en el comportamiento y en la percepción que tendrán las personas de su ambiente de trabajo, ¿no? Dentro de ello tenemos que la cultura, como ya les mencioné, es estable, ¿no? Es estable, mientras que el clima laboral cambia dependiendo de las personas que integran la organización. Bien, dicho esto, tenemos aquí una imagen, ¿no?, donde podemos visualizar que tanto el clima laboral como la motivación están íntimamente relacionadas, ¿no?, estrechamente relacionadas, ¿no? Entonces tenemos que a mayor motivación, obviamente hay un interés mayor, la colaboración se hace visible, ¿no?, entre todos los empleados, hay un fluido de comunicación, hay una confianza mutua, ¿no? Hay un fin superior que es la ayuda, la solidaridad para finalmente cumplir los objetivos de la organización, ¿no? Y tenemos también del otro lado que cuando hay una motivación baja, una motivación pobre, ¿no? Salen a relucir estados de depresión, porque posiblemente no estemos desarrollando las labores a gusto, ¿no? Hay un desinterés, cuando no hay una motivación por parte del líder de la organización o en general de la organización, no nos interesa si logramos o no los resultados, ¿no? Hay desconfianza, ¿no? Esto ocurre permanentemente cuando no sabemos o no tenemos una estabilidad laboral, ¿no? O permanentemente de repente estamos en evaluaciones, ¿no? Hay contratos que los renuevan cada mes, por ejemplo, ¿no? Eso genera obviamente una cierta desconfianza, ¿no? No tenemos estabilidad. También logramos tener sentimientos como el resentimiento, ¿no? Hasta llegar a estados de agresividad e inconformidad, ¿no? Bien. Dentro de lo que es el clima laboral, hemos escuchado muchos de nosotros el concepto de feedback, ¿no? ¿A qué llamamos feedback? Feedback es un elemento fundamental para conseguir un buen clima laboral, ¿no? Y es toda comunicación continua y productiva que se da entre jefes y empleados, ¿no? De forma permanente, ¿no? La información o el feedback que brindan los trabajadores es muy útil para mejorar determinados procesos. Asimismo, también es importante que los jefes también puedan dar el feedback de cómo el empleado va evolucionando o qué requiere del empleado, ¿no? Cuáles son las expectativas, los resultados que se buscan, en fin, todo está basado en la comunicación, ¿no? Bien. Ahora tenemos, ¿no?, que para una evaluación constante de un mejor clima laboral, se requiere identificar el estado de ánimo del empleado, ¿no?, y medir el índice de abandono, ¿no? Constantemente es importante hoy en día en las organizaciones analizar, ¿no? Analizar si mi gente está contenta, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? De repente para algunos directivos les resulta como una pérdida de tiempo, no lo ven tanto como una inversión, sino más como un costo, ¿no? Que a la larga termina pasando factura porque el nivel de rotación del personal crece, ¿no? Tenemos también que para una evaluación constante del clima laboral, una detección temprana del conflicto y realizar un plan de acción a tiempo, ¿no? Esto se da por lo general entre jefe y empleado, ¿no? Hay personas que por tener de repente un cargo superior, no necesariamente buscan cumplir el objetivo de la empresa, más sí sus objetivos personales, ¿no? Entonces se genera, obviamente, un conflicto, ¿no? Y la idea es la detección temprana de ese conflicto para buscarle una solución. Ver necesidades de formación para el puesto que desempeña. ¿Qué tan importante es que las empresas evalúen a su personal y a su vez evalúen también analizar si este empleado requiere una capacitación,
¿no? Porque de repente lo que el empleado sabía hacer hace un año, ¿no? Para la actualidad ya resulta no obsoleto, pero de repente requiere de más actualización, ¿no? Tenemos también que para una evaluación constante debemos medir la integración del empleado dentro de la compañía. ¿El empleado se encuentra a gusto o no se encuentra a gusto? Ahora, un empleado que recién entra a trabajar, obviamente tiene ciertas expectativas, ¿no?, sobre la organización. No van a ser las mismas que dentro de 5 años, ¿no? Porque dentro de 5 años, ese empleado, bueno, ya se conoce todos los procesos. Sin embargo, cuando una persona entra a trabajar a una organización, tiene la expectativa mínima de un crecimiento profesional, de hacer una línea de carrera, ¿no? Entonces, habría que analizar allí si el empleado sigue teniendo esa integración con la compañía, ¿no? Porque si el empleado de repente ya no tiene la misma motivación, ya se dio cuenta que las líneas de carrera no se van a dar, entonces es posible que ese empleado ya no esté muy integrado con los objetivos de la empresa. Tenemos también el motivar a un sistema de automejora, ¿no? Sabemos que las personas constantemente buscan el crecimiento. Y como ya lo hemos mencionado, eso se da en base a las capacitaciones y por ende a las líneas de carrera, ¿no? ¿Qué tanto me beneficia también seguir en esta empresa? Si me voy a estancar en un solo puesto laboral, va a ser un poco difícil que podamos considerar una permanencia, ¿no? Si se me presenta otra oportunidad, obviamente la voy a tomar, ¿no? Medir el orgullo de pertenencia en la compañía, que va íntimamente relacionada a la integración del empleado dentro de la compañía, ¿no? Ahora bien, tenemos acá en la imagen las tendencias laborales que definen nuestra época, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo flexible, ¿no? El trabajo flexible será altamente valorado. En este punto sí reincido en el hecho de que muchos directivos piensan, ¿no?, de que a más horas de trabajo, más productividad hay. La pregunta es, ¿será cierto? ¿No? O sea, ¿será cierto que solamente el hecho de permanecer 8, 10, 15, 20 horas sentado frente a una máquina o laborando, eso me hace más productivo realmente? ¿Creen ustedes que es así? Definitivamente no lo es. Yo puedo estar 15, 20 horas sentado frente a una máquina mirando el techo y no estoy produciendo absolutamente nada y estoy dentro de la organización, ¿no? Sin embargo, anteriormente se tenía esa idea, ¿no? Esa idea de que mientras más tiempo estás dentro del ambiente laboral, bueno, más produces, ¿no? Eso ya está demostrado que eso no es así, ¿no? La menor cantidad de horas podría no necesariamente comprometer los resultados, ¿no? Yo puedo trabajar de repente menos horas, pero doy más resultados, ¿no? Bien, tenemos también la salud mental en el trabajo, ¿no? Tenemos la salud mental en el trabajo. Las organizaciones de hoy en día ya evalúan, ¿no?, a los colaboradores desde otra perspectiva, ¿no? Ya no es simplemente aquel colaborador que viene, produce y se va. No, está demostrado que los colaboradores pasamos por determinadas situaciones que nos puede generar tanto depresión como ansiedad, ¿no? Y según la Organización Mundial de la Salud, tanto la depresión como la ansiedad cuestan $1 billón en pérdidas de productividad, ¿no? Entonces es necesario que las organizaciones tomen cartas en el asunto con respecto a tener personal altamente motivado, ¿no? Y fundamentalmente crear una cultura de apoyo, ¿no? He conocido de forma muy personal personas que son altamente productivas, sin embargo, en ocasiones han pasado de repente por situaciones lamentables, como puede ser la pérdida de un ser querido,
etcétera, ¿no? Pueden haber muchos factores. Sin embargo, eso ha bajado el nivel de productividad. ¿Y cuál sería la importancia de que las organizaciones apoyen, ¿no? De atravesar ese proceso con el empleado, que posteriormente igual va a generar productividad, porque esos momentos van a pasar, son momentos, son etapas, ¿no? Que futuramente van a verse revertidas, ¿no? Tenemos también dentro de estas tendencias la concentración, ¿no? La actitud es más importante, ¿no? Sabemos que dentro del ambiente laboral hay distracciones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el celular, ¿no? Queremos estar siempre ahí pegados, mirando, ¿no? Pero obviamente, pues, hay un tema de responsabilidad, ¿no? Más allá de mantenernos comunicados, hay un tema de responsabilidad. Otra de las tendencias que nos mantiene dentro de la época o que se definen dentro de nuestra época es una pregunta que siempre nos hacemos de repente. ¿El trabajo es para toda la vida? ¿No? Eso ya ha cambiado. Anteriormente pensábamos que donde iniciábamos a trabajar, ahí nos íbamos a jubilar, ¿no? Antes pensábamos de esa manera. Ahora ya no es así. Los trabajos, lamentablemente, ya no nos ofrecen esa estabilidad que muchos de nosotros quisiéramos, ¿no? Está en un estudio que se realizó, se indicó que una persona pasa básicamente de entre 3 a 5 años en una empresa, no más, ¿no? Ya sea por un tema de crecimiento profesional, ya sea por un mejor salario, etcétera, ¿no? La estabilidad en una empresa es lo más cambiante que hoy en día hay, ¿no? No hay estabilidad, ¿no? Bien. La educación continua sin costo para trabajadores, ¿no? Anteriormente, el que la empresa invierta en un trabajador se veía más como un costo que como una inversión. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado, ¿no? Que los trabajadores que tienen la suerte de repente ir pagados a otro país o recibir educación por parte de la empresa, obviamente esos conocimientos van a tener que volcarlos en esa institución, pero un valor agregado para que un trabajador se sienta motivado, ¿no? De seguir trabajando en esa empresa, es justamente que esa capacitación se queda con uno, ¿no? Como trabajador. Si bien es cierto, yo vuelco todos esos conocimientos en la empresa donde actualmente laboro, que fue la que me está pagando la capacitación, ese título, ese cartón, ese certificado va a permanecer conmigo, ¿no? Y se va a adherir a mi currículum, el cual posteriormente puedo presentar en otra empresa. Humanos más humanos, dice, ¿no? Ahora está la tendencia de, si bien es cierto, hay muchas actividades que ya se están automatizando, lo único que considera nuestra permanencia dentro de la institución o la organización es que desarrollemos al máximo todas las habilidades interpersonales o habilidades blandas que podamos dentro de la institución, ¿no? Porque hay cosas que los robots nunca van a poder hacer, ¿no? Y es un tema de habilidades interpersonales y habilidades blandas. Por consecuencia, tenemos que prepararnos siempre, ¿no? Estar siempre capacitándonos. Mejorar la experiencia del empleado, ¿no? Uno de los puntos o una de las tendencias es mejorar la experiencia del empleado. Hemos conocido en anteriores clases, ¿no? Que la experiencia de un empleado, así como la de un postulante o un trabajador es vital, ¿no? Es vital para el clima laboral y para todo lo que se desarrolla dentro de la organización, ¿no? Un empleado que no está satisfecho difícilmente va a producir, ¿no? Un empleado que no está satisfecho no va a comprometerse con la organización, no va a comprometerse con la empresa, mucho menos con los objetivos que ésta tenga. Bien, la otra tendencia que tenemos es estar siempre disponible, esa es la pregunta, ¿no? Esto se ha acentuado muchísimo más en la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Les comentaba anteriormente
que, si bien es cierto, estamos desarrollando trabajo desde la casa, ¿no? Un trabajo remoto, un trabajo virtual, las empresas tienden a creer que estamos 24/7, que por el hecho de estar en la casa, pues pueden disponer de todo el tiempo, ya ni siquiera en 8 horas, sino en 10, 12, 15, ¿no? Me comentaba, les comento de repente haciéndole un pequeño paréntesis aquí, una amiga que labora en una universidad, me comentaba ella de que estaba obviamente haciendo un trabajo remoto, ¿no? Trabaja en el área de admisión, si no me equivoco, pero al momento de solicitar su pago, porque encima les habían atrasado el pago, ¿no? Le habían dicho de recursos humanos que le iban a atrasar el pago porque iban a ver cuánto había producido, porque a la universidad no le constaba que ella hubiese trabajado 8 horas en su máquina, ¿no? Entonces, yo le pregunté, ¿no? Le digo, pero entonces, ¿cómo es que tú brindas los resultados que brindas si supuestamente no has trabajado, ¿no? Si en eso se excusa la universidad para no pagarte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las empresas pueden pensar que porque no te ven, no trabajas, ¿no? Si es obvio que tú estás produciendo, es obvio que se está generando resultados, ¿no? Entonces, y lo otro es que le hacían recarga, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Entrégame esto para el día lunes. Pero sabemos que en un espacio físico eso no se entregaría para un día lunes, se entregaría para un día miércoles, para un día jueves. Sin embargo, ¿hasta qué punto llegamos en ese momento, ¿no? De decir, caramba, o sea, yo no trabajo contigo 24/7, ¿correcto? Yo también tengo que almorzar, yo también tengo que bañarme, yo también tengo que hacer mis cosas, ¿no? Entonces, en ese punto, las empresas deben ser también racionales, ¿no? Racionales y ver la realidad, justamente, ¿no? Bien. Anteriormente había una obsesión por la productividad, por el crecimiento, por la competitividad y por generar más tiempo para seguir trabajando, pero ha llegado un alto, ¿no? Ha llegado un alto para conocer las tendencias bajo las cuales hoy ya nos encontramos trabajando. Tenemos también lo que es la inteligencia artificial, que está cada vez más presente. Anteriormente no conocíamos, ¿no? De repente la cantidad o los volúmenes de información que el área de recursos humanos tenía, ¿no? Llegaban los currículos y obviamente se iban analizando y se sacaban para los puestos, pero hoy en día la cantidad de información que maneja el área de recursos humanos es muy grande. Para ello se ha requerido de la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer filtros en cuanto a la selección de personal, a ver de repente los postulantes que cumplan con el perfil, ¿no? Etcétera. Bien. Dentro de las herramientas para mejorar el clima laboral, tenemos algunas, ¿no? Unas quizás más relevantes que otras, pero vamos a mencionarlas. Tenemos primero la observación, ¿no? Esta es una herramienta, es una de las más comunes en realidad. La observación es una herramienta muy común empleada en altos mandos. Es cuando el jefe se da cuenta cómo trabajan sus colaboradores del día a día, ¿no? Es visualizar básicamente lo que los colaboradores realizan, ¿no? De esta forma se logra identificar algunos patrones que podrían estar generando un mal ambiente laboral o un descontento entre sus colaboradores, ¿no? Tenemos también los grupos focales, que básicamente parte de charlar, ¿no? Con un grupo de entre 6 a 12 personas, ¿no? Obviamente hay un moderador que interroga en aspectos puntuales a los empleados, ¿no? El reto aquí es crear un ambiente de confianza en el que los colaboradores puedan hablar abiertamente sobre sus inquietudes. Tenemos una de las más utilizadas también las entrevistas, ¿no? Existen dos formas en las que se puede aplicar esta metodología de las entrevistas. Tenemos las entrevistas individuales y también tenemos las entrevistas grupales, ¿no? Las entrevistas son una alternativa para hacernos de una opinión sobre la percepción del trabajador, ¿no? Y frente a las condiciones laborales que éste tenga. Permite también identificar claramente un clima organizacional,
Tenemos también las encuestas, ¿no? Al igual que las entrevistas, las encuestas ayudan a altos mandos, ¿no? O al menos a quien tenga a cargo el área que quiere esa evaluación, que requiere esa evaluación. E identifica de forma precisa el nivel de satisfacción de los empleados de su organización. Esta herramienta se destaca porque tiene un bajo margen de error, además que permite que las respuestas sean anónimas, ¿no? Muchos de nosotros, los que hemos trabajado tanto en empresas grandes como pequeñas, nos han hecho encuestas, ¿no? Más que entrevistas, encuestas. Pero por obvias razones las encuestas tienen que ser anónimas, ¿no? Bien, tenemos también la igualdad, ¿no? El principal problema dentro de las organizaciones es la escala de posiciones. Anteriormente, por ejemplo, en nuestro país, no se daban los puestos de trabajo de igual a igual, ¿no? Por ejemplo, habían más hombres que mujeres, ¿no? O también no había igualdad en la escala salarial, ¿no? Los hombres tendrían de repente a ganar más, ¿no? El tema de la igualdad se da por muchos motivos o hay muchos criterios para analizar, ¿no? Hablamos de género, de preferencias, de raza, de religiones, y acá también hay un punto muy importante, que lamentablemente se da en muchas organizaciones, al menos de nuestro país, ¿no? El amiguismo de algunos colaboradores, ¿no? El día de hoy comentaba justo con un compañero mío de trabajo, un amigo mío de trabajo, y le preguntaba, ¿no? Hay un gerente de una empresa en la que yo trabajé, que tiene años en esa empresa, ¿no? Y no necesariamente destacaba por el gran trabajo que hacía, ¿no? Pero hoy día justo le pregunté, ¿no? Le digo, esta persona sigue allí, le digo, pero, ¿no? Creo que es una empresa tan grande, tan poderosa, le digo que realmente se necesitan, de repente, no sé, o esa persona cuenta con esas capacidades como para dirigir ese tipo de organización, ¿no? Y me dijo, no, lo que pasa es que ese gerente es compadre del dueño de toda la organización, ¿no? Y por eso permanece en el cargo. Entonces, ahí vemos los amiguismos, ¿no? La preferencia, el ser escogido a dedo, ¿no? Que finalmente eso genera indignación, ¿no? En los colaboradores, porque muchas de las personas que están en puestos laborales vemos que no se lo merecen, ¿no? No tienen las capacidades para afrontar ese rol, sin embargo se encuentran allí no necesariamente por las capacidades, ¿no? Yo estoy convencida de que las capacidades que nosotros tenemos, solo cada uno de nosotros las conocemos. Y si muchos de nosotros de repente no hemos tenido más posibilidades, no es porque no seamos capaces, sino porque de repente no hemos tenido esa relación tan buena de que nos coloquen en una empresa grande o en un puesto eh, de gerencias, ¿no? Bien, comodidad del espacio físico. Cuando nosotros analizamos el clima laboral, también tenemos que tener en cuenta la comodidad, dónde estamos trabajando, ¿no? Un claro ejemplo de las empresas productivas y agradables para trabajar es en Google, por ejemplo, ¿no? Quienes incluso cuentan con salas recreativas para los integrantes del equipo, para que ellos liberen el estrés, incluso les dan hasta 1 hora de descanso, ¿no? Dentro de las horas laborables, ¿no? Y obviamente aumentan la creatividad y la productividad en sus labores, ¿no? En un espacio físico tenemos que tener las instalaciones óptimas, limpias, el mobiliario que sea adecuado para realizar dichas actividades, ¿no? Tenemos también las actividades fuera de la oficina. Para mejorar el clima laboral, son muy recomendables estas actividades que son recreativas, ¿no? Que buscan básicamente la interacción entre el grupo de trabajo o entre el equipo de trabajo, ¿no? Y son estas actividades donde los llevan pues, a los trabajadores a que se recrean, a un día de campo, etcétera, ¿no? Y busca básicamente fortalecer los lazos de fraternidad entre los integrantes, ¿no? Tenemos también las actividades sociales, ¿no? Proambientales, que son básicamente
buscan básicamente fortalecer el compromiso de los miembros de una organización, sumarse de repente a causas sociales que beneficien o integren a la empresa, ¿no? Bien, tenemos también la actualización de las herramientas de trabajo, ¿no? Y en ello hablamos de la importancia de tener actualizadas todas nuestras herramientas con las que trabajamos. No hay nada peor que llegar a un centro laboral y encontrar, por ejemplo, ¿no?, que las computadoras están lentas, que no tenemos hojas, no sé, que el sistema que tenemos que utilizar, el software que tenemos que utilizar, se cuelga, es lo peor, ¿no? Tenemos también que una herramienta para mejorar el clima laboral definitivamente son los horarios flexibles, ¿no? Anteriormente muchos se utilizaban los horarios parametrizados, ¿no? Entras a las 8, sales a las 6, punto. No hay nada más que negociar ahí, ¿no? Pero actualmente las empresas o las organizaciones se han dado cuenta de que la flexibilización de horarios más bien aumenta la productividad, ¿no? Aumenta la productividad ya que permite que los horarios se flexibilicen y se adapten de acuerdo a las necesidades de los colaboradores. Y la organización es un punto clave para mejorar ese clima laboral, ¿no? Al elegir horarios flexibles, le estamos dando también la capacidad al trabajador de adecuar su forma de trabajo, ¿no? Les comento de repente, en una organización donde trabajé, en realidad pude yo definir mi horario, porque el trabajo lo podía desarrollar a cualquier hora, ¿no? Incluso trabajaba hasta de madrugada, y era de mucha ayuda, ¿no? Porque para los que tenemos carga familiar, de repente tener horarios de 8 a 5 no será muy factible, ¿no? Bien. Ahora, clima laboral en tiempo de coronavirus, ¿cómo se está dando, no? ¿Cómo estamos evolucionando en base a la pandemia que estamos pasando, ¿no? Para adaptarse a una nueva normalidad, las empresas tienen que considerar hoy en día, ¿no?, monitorear la percepción. Los directivos necesitan realizar un diagnóstico del clima organizacional para promover el bienestar general de la empresa, ¿no? No queremos ver cómo es que los colaboradores se están adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Como directivos, como líderes, tenemos esa responsabilidad. Compartir información. Los gerentes deben compartir información con sus colaboradores, mostrar una actitud positiva ante esta situación, a pesar de la incertidumbre que nos genera, ¿no? Y de esa manera lograr motivar a los colaboradores, lograr transmitirles un entusiasmo y reducir de esta manera el miedo, el estrés, la incertidumbre que pueda sentir. Tiene también, las empresas tienen también que considerar la implementación de canales de comunicación, ¿no? Hoy se ha establecido, por ejemplo, uno de los mayores canales Zoom, ¿no? La herramienta tecnológica Zoom, que nos permite de uno u otro modo estar en constante comunicación, vernos, ¿no? Conversar, acudir a reuniones. Tenemos también la participación, generar esa participación en todos los niveles de organización, ¿no? Es importante, sean pequeñas empresas, sean grandes, ¿no? Que los empleados de repente del nivel operativo se den cuenta que los directivos, los gerentes, se encuentran comprometidos también con ellos, ¿no? Que la pandemia no solamente nos ha atacado a un solo nivel, sino a todos, y que a todos nos preocupa salir de esta situación. Ok, dentro de algunos estudios que se han hecho sobre las tendencias del talento global en este 2020, ¿no? Tenemos que 1 de cada 3 empleados se encuentran preocupados por la seguridad laboral, ¿no? Están preocupados por todo lo que está pasando, posiblemente algunos permanezcan, otros no en sus empleos, ¿no? El 34% de los empleados prevén que sus puestos de trabajo serán reemplazados en los próximos 3 años, ¿no? Sabemos que se viene una recesión fuerte, sabemos que lo que vamos a afrontar es tremendamente difícil, ya ha habido despidos,
y obviamente ya se siente la presión, ¿no? El área de recursos humanos dice, el 40% no conoce las habilidades que tiene su fuerza laboral en la actualidad, ¿no? Recursos humanos dice que el 40% no conoce, ¿no? Tenemos también que el 18% conoce el impacto de las estrategias salariales en el desempeño. A ver, las empresas o las organizaciones que contratan personal saben perfectamente que si yo de repente le voy a pagar el sueldo mínimo a un trabajador, es obvio que no va a tener conformidad, no va a generar compromiso con la organización, ¿no? Que es distinto a pagar un salario mínimo más decente, por decirlo así, ¿no? O un sueldo decente, ¿no? No es lo mismo ganar el sueldo mínimo 930 soles a ganar de repente 2.000 soles que me va a dar un respiro y una holgura económica decente, ¿no? El 58% de las organizaciones están siendo rediseñadas para centrarse más en las personas, ¿no? Ya de un tiempo para atrás, ¿no? De un tiempo a la actualidad, las organizaciones ven realmente la necesidad de centrar a las personas, mucho más al cliente interno, de reforzarlo, de motivarlo, de capacitarlo, ¿no? Para que justamente se vea reflejado en la productividad, ¿no? Bien, vamos a pasar a el caso práctico, ¿no? Que tenemos, a ver si ustedes también me pueden ayudar, porque posterior al caso práctico hay algunas preguntas. Una empresa de servicios con grandes problemas internos generados por un alto nivel de rotación en puestos de nivel bajo y medio, ¿no? Tenemos una empresa con problemas por el nivel de rotación que tiene. El área de recursos humanos decide investigar qué pasa, ¿no? ¿Por qué tantos problemas? Para ello le propone a la gerencia una encuesta, obviamente anónima, ¿no? Donde se quiere medir o donde se quiere evaluar las condiciones laborales, el desarrollo profesional, el ambiente laboral. Los colaboradores participan llenando las encuestas, como ya les mencioné, de forma anónima, ¿no? Se va a garantizar la confidencialidad. Una vez terminada la encuesta, el área de recursos humanos le indica a gerencia que es necesario publicar los resultados también para que los colaboradores se identifiquen con lo que está aconteciendo, ¿no? Y consiguen de que el 99% de la planilla participe. Pero, ¿cuál fue el resultado de esta encuesta? ¿No? El resultado de esta encuesta arroja básicamente que hay, obviamente, un descontento. ¿Un descontento en qué puntos o en qué ámbitos? ¿No? En los bajos salarios, ¿no? La empresa otorgaba muy bajos salarios, ¿no? No había posibilidad de un crecimiento profesional ni una línea de carrera, ¿no? Tampoco había motivación, ¿no? La comunicación interna era escasa, ¿no? Entonces, se preguntaban por qué era tanto el descontento laboral, allí estaban los resultados en las encuestas. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de las preguntas claves, ¿qué falló aquí? ¿Qué falló? ¿Qué creen ustedes? De cajón falló la comunicación, ¿no es cierto? La comunicación, no había comunicación, nos habla de una escasa comunicación. ¿Pueden solucionarse esta situación? Por supuesto, por supuesto. Si ponemos foco al tema de los colaboradores del cliente interno, se soluciona, ¿no? Capacitándolos, adentrándonos con ellos a su realidad, se soluciona. De repente incrementando un poco el salario, ¿no? ¿Cuál es el rol de recursos humanos frente a esta situación? Ya hemos indicado en anteriores clases que el rol de recursos humanos es justamente hacer el puente, ¿no? Para eso están ellos ahí, para mejorar las condiciones laborales, ser el puente entre los trabajadores y los directivos, ver nuevas formas, estrategias, ¿no? Para también motivar al equipo de trabajo. ¿Por qué la dirección no asumió el cambio que se requiere frente a esta situación? En su momento, ¿no? De repente no le dieron prioridad al factor humano,
¿no? Queremos de repente creer eso, que no era para ellos una prioridad, simplemente era producción, producción, y finalmente la producción se ve claramente mermada cuando el trabajador no está motivado. ¿Cuál es el principal problema en esta situación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el principal problema en esta situación? ¿No? Hay varios, ¿no? Pero, a ver, se los dejo de tarea. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál será el futuro de esta organización? Claramente la organización no visiona un buen futuro, ¿no? Corre el riesgo de quedarse en el camino, ¿no? Bien. Tenemos ahora nuestro acostumbrado espacio de autoevaluación, ¿no? Para ver qué tal, cómo hemos comprendido. Ok, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Es un componente tangible en el clima laboral? A ver, ¿qué piensan ustedes? Perfecto. El salario, ¿no? Hablábamos que tenemos como componente tangible el salario, los bonos, la ubicación de la oficina, la iluminación, las comodidades que tengamos o la infraestructura para desarrollar nuestro trabajo y la capacidad organizacional, ¿no? La cultura organizacional es, ¿qué creen ustedes? Perfecto, es estable, es algo ya instaurado, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser lo dinámico? El clima laboral, porque el clima depende de las personas que lleguen a laborar, ¿no? Mientras que la cultura es un tema ya instaurado en la organización. La salud mental en el trabajo, si no es atendida, ¿qué podemos decir de la salud mental? Perfecto. Representa una pérdida de productividad, ¿no? Representa una pérdida de productividad. El trabajo es altamente valorado cuando. Perfecto. Cuando es flexible, ¿no? Hablábamos de la importancia de que el trabajo sea flexible. ¿Cómo se valora esa flexibilidad? ¿No? Ya esos tiempos donde se pone de forma como un parámetro de repente, un ejemplo de ello, el ingreso a laborar ya es complicado, ¿no? Si flexibilizamos ciertos criterios, el empleado lo valora mucho más, ¿no? La automatización es una realidad. La única manera de sobrevivir a ella será. Perfecto. Prepararnos cada día explotando nuestras habilidades blandas o nuestras habilidades interpersonales, ¿no? Es la única manera. Es una herramienta para mejorar el clima laboral y consiste en realizar actividades recreativas. Perfecto. Son las actividades que son realizadas fuera de la oficina, ¿no? Y justamente están ajenas al contexto laboral. Busca básicamente fortalecer los lazos de fraternidad entre los integrantes del equipo. Una forma de adaptarse a la nueva normalidad requiere atender las inquietudes del personal y hace referencia a. Perfecto. Implementar canales de comunicación, ¿no? Si bien es cierto, estamos haciendo un trabajo remoto, ¿no? Un trabajo virtual, ¿no? Obviamente esto genera la incertidumbre, los miedos, generan consultas, generan preguntas y por ende inquietud en el personal. Entonces, adaptarse a la nueva normalidad es también implementar nuevos canales. Como ya hemos visto, una de las herramientas más utilizadas ha sido Zoom y también Skype, ¿no? Para implementar reuniones, conferencias, etc.
Para el procesamiento de altos volúmenes de información, el área de recursos humanos recurre a... Perfecto, a la inteligencia artificial, ¿no? Ya hemos conocido que los volúmenes de información en el área de recursos humanos son muy altos, ¿no? Requiere de filtros que de repente el día a día nos puede ganar, ¿no? Dentro del área. Entonces, procedemos a tener estas herramientas digitales, automatizadas, que nos permita y nos ayude a hacer un mejor filtro en el caso de los postulantes, ¿no? Bien, hemos llegado al final. En realidad el tema de clima laboral es un tema que lo hemos experimentado todos, o lo experimentamos todos, los que hemos trabajado dentro de organizaciones. Es un tema muy bonito cuando es abordado de la forma correcta, ¿no? Y a eso apuntamos, ¿no? A que en algún momento seamos valorados. El clima laboral debería de valorar al recurso humano que trabaje dentro de su institución. Conmigo es hasta este momento. Muchas gracias.